Una bendición estar aquí, hermanos, alabando a nuestro Señor, dándole las gracias por sus maravillas, hermanos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y es motivo en el cual le podemos decir, Señor, gracias porque tú permaneces fiel. Amén, hermanos. Dios es fiel, hermanos, y a Él sea toda la gloria y la honra. Amén, hermanos. Hermanos, pues yo los invito, si se ponen otra vez sobre sus pies, hermanos, rápidamente, para poner esta palabra en las manos del Señor, hermanos. Y que sea el Señor glorificado en esta tarde. Amén, hermanos. Alza toda la gloria, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor, bendito Dios y Padre. Señor, estamos agradecidos contigo, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, porque nos has permitido, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor. Con el propósito, bendito Dios, de alabarte y de exaltar tu precioso nombre solamente a ti, Señor, porque solamente a ti siempre, Señor, daremos gloria y honra a tu nombre, Padre. Mira, Señor, que en esta tarde queremos rogarte, Señor, tú que escudriñas la mente y el corazón de los hombres, Señor, seguramente me harás falto, Señor, pero yo te ruego en esta tarde, Padre bendito, que me limpies, Señor, que me permites estar limpio delante de tu presencia, Señor. Que tú pongas esos carbones encendidos en mis labios, bendito Dios, para que no salga ni una palabra, Señor, en la carne, sino que todo sea para darte la gloria y la honra solamente a ti, bendito Dios, en esta tarde. Señor, si en esta tarde venimos afligidos o atribulados, bendito Dios, mira, Señor, que queremos rogarte que tú envíes esa paz a nuestros corazones, que tú nos fortalezcas, Señor, y que tú derrames de tu bendición en esta tarde, bendito Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por nuestros hermanos de la tercera edad. Bendito Dios, para que tú los sigas fortaleciendo y los sigas bendiciendo, Señor, y sigas menguando esas dolencias, bendito Dios. Y asimismo, Señor, le queremos rogarte que tú los fortalezcas. Por aquellos de mis hermanos que no pudieron venir el día de hoy, que estén postrados en cama, Señor, queremos rogarte, bendito Dios, que tú los levantes con poder y que tú mengues tus dolencias, bendito Dios de la gloria. Asimismo, Señor, bendice a nuestros pastores, derrama bendición sobre sus vidas y fortalécelos, Padre. Bendice a mis hermanos del orden, Señor, a toda tu iglesia, Señor, bendícela en gran manera, Padre. Señor, yo me pongo en tus manos, bendito Dios, para que seas tú, Señor, que me utilices, Señor, como un instrumento en tus manos, Padre, y que toda la gloria solamente sea para ti, bendito Dios. Te damos muchas gracias, Señor. Desde tu pueblo, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú eres digno, Señor, de la exaltación, de la adoración, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Si gusta tomar asiento, por favor, hermanos. Pues así es, hermanos. Antes de empezar, hermanos, yo traigo un agradecimiento, hermanos, pues el Señor puso los medios de mi esposa, que mi esposa fuera a intervenir esta semana. Lo operaron y gracias a Dios, hermanos, por sus oraciones, mi esposa ya está en recuperación, hermanos. Le doy gracias a Dios porque el Señor la ha fortalecido mucho, hermanos. Le doy gracias a Dios porque aunque fue una operación, se podría decir como ambulatoria, el Señor le ha fortalecido mucho, hermanos. Les doy gracias, hermanos, porque solamente eso lo hace el Señor. Le doy gracias a Dios porque, pues, Él puso los recursos, Él puso todo, hermanos. Por ello le doy toda la gloria al que vive y reina, hermanos. Hermanos, y pues, para entrar un poquito en el mensaje, hermanos, yo normalmente no acostumbro como que ponerle un tema, pero en esta ocasión me llamaba mucho la atención unas palabras que se me venían mucho a la mente y se las voy a compartir, hermanos, y es esto de que se me venía mucho a la mente ¿cómo está mi caminar en el Señor? Así como que me hacía esa pregunta, ¿cómo estoy caminando delante del Señor, hermanos?
Y me llamó mucho la atención y yo creo que así le pondría yo en esta tarde a esta palabra, hermanos. ¿Cómo estoy caminando delante de mi Señor? ¿Realmente estoy caminando en el Señor o estoy caminando en mi carne, hermanos? Me llamaba mucho la atención por muchas circunstancias, hermanos. Y si me acompañan ahí, por favor, a Mateo, hermanos, por favor, Mateo 7, para darle la gloria al Señor, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo le daba unas palabras a sus discípulos, ¿verdad? En Mateo 7:15, hermanos, así dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén, hermanos. Yo creo que nada más leemos nada más quería enfocarme en un versículo, pero vamos a leer del 15 al 20, hermanos. Dice así la palabra, hermanos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hace una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que iban a venir muchos hombres, hermanos, disfrazados de ovejas, pero que iban a ser lobos rapaces. Y dice, y una forma de lo que tú te puedes dar cuenta es por sus frutos, dice el Señor. Como que es algo clave, dice, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y hermanos, y estando yo analizando esta palabra y esto que se me venía a mi corazón, de cómo está mi caminar delante del Señor, o cómo puede estar nuestro caminar delante del Señor, porque muchas veces, hermanos, yo puedo yo pensar que mi caminar es grato delante del Señor, pero dice la palabra en Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra, hermanos. Muchas veces, miren, antes de continuar, acompáñenme aquí a Corintios, Primera de Corintios. Dice Primera de Corintios 2. Corintios 2 en el 11, hermanos, nada más una partecita de aquí dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Hasta ahí, hermanos. Yo sé, hermanos, y usted también sabe cómo está mi vida, hermanos. Ya ustedes los puedo engañar, pero a Dios jamás lo voy a engañar. Yo sé cómo está mi caminar, cómo está mi pensar, cómo está todo delante de la presencia de Dios. Porque porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el propio espíritu, hermanos, que está en nosotros. Nuestro propio espíritu sabemos cómo estamos delante de Dios. Pero muchas de las veces podemos llegar a pensar que estoy bien delante de Dios, que estoy haciendo las cosas correctas delante de la presencia del Señor por motivos de que pues vengo a la iglesia, por muchas situaciones, hermanos, pero realmente cómo reacciona mi vida cuando se me presentan circunstancias en mi vida, hermanos. ¿Cómo reacciono a diferentes circunstancias que se me pueden presentar a mi diario vivir? ¿Realmente sí reacciono como dice la palabra de Dios?
con mansedumbre, con templanza. Realmente sí tengo esos frutos, porque muchas veces se me puede presentar una situación, X situación en mi vida, y puedo reaccionar con ira, puedo reaccionar con malicia, ser ventajoso, en mi vida puede haber malos deseos, en mi vida puede haber maldicencia todavía, puede haber en mi vida el que tomo y no pasa nada, puede haber en mi vida el que fumo y no pasa nada, cosas así, hermanos. Y muchas veces yo mismo soy el que me justifico delante del Señor, porque digo, bueno, porque lo he escuchado, hermanos, lo he escuchado, bueno, es que yo soy así, hermanos, o sea, yo soy así. Digo, no, es que no podemos ser así, hermanos. Yo reacciono así porque tengo un carácter muy fuerte y reacciono así con ira, soy muy recio. A mí me gusta todavía ver a la mujer de mi prójimo, porque ¿saben qué? Dicen, es que eso ya lo traigo en la sangre, ya son de herencia de mis abuelos, de mi padre. No, hermanos, no. Si llega a pensar así, y yo mismo me justifico diciendo, no, pues es que yo soy así porque pues yo tengo ese carácter muy fuerte, yo lo traigo yo en la sangre, yo soy así porque por X y por Y, y siempre el hombre se trata de estar justificando uno mismo, siempre uno se está justificando, hermanos. Miren, si vemos aquí en en Lucas 16, hermanos, se puede llegar a cumplir lo que le estoy comentando. Miren, Lucas 16. En el 15. Amén. Dice así, hermanos, dice: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, de lo que yo tengo por sublime, por bueno, hermanos, el que yo soy así, por eso reacciono así, para Dios es abominación, hermanos. Por lo que yo digo que yo soy así porque mi carácter es así, para Dios es pecado, hermanos. Porque dice el Señor, ¿qué dice en 2 de Corintios 5, hermanos? 17. Porque, ¿mande? Miren, a mí también ya se me cuatrapió aquí. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Las cosas viejas ya pasaron, hermanos. Y la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos, para limpiarnos de todas esas cosas. Pero está en mí que yo me deje moldear por el Señor, hermanos. Y el Señor viene en breve. El Señor viene pronto, hermanos. Y el detalle es cómo nos puede encontrar el Señor, hermanos. ¿Cómo puede estar mi vida delante del Señor? Porque yo mismo me puedo justificar de mis actos. Como les comentaba, muchas veces se dice eso, hermanos. Y es que yo soy así, y es que mis padres, es que mis abuelos, y tantas cosas en las cuales yo me puedo justificar. Y es que la maldicencia todavía hay. Hermanos, el Señor tiene poder para cambiar todas esas cosas, hermanos, para quitarnos esas cosas de nuestro corazón. Muchas veces todavía se presentan problemas y puede salir el viejo hombre, hermanos, ¿verdad? Puede salir ese viejo hombre y Dios ya no quiere que tenga esas cosas en mi vida, hermanos, porque dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces el Señor quiere, hermanos, que realmente tengamos esos frutos que dice en Gálatas: bondad, amor, fe, paciencia, benignidad, templanza. La templanza, hermanos, muy importante la templanza. Entonces yo creo que el Señor quiere, hermanos,
Dios nos habla, hermanos, dice que Él nos habla de continuo y Él conoce nuestro caminar. Yo conozco cómo estoy delante del Señor. Usted conoce cómo está delante del Señor, cómo está viviendo delante del Señor. Porque muchas veces todavía hay la crítica, por ejemplo, hermanos, el criticarnos. Cuando el Señor nos habla a que nos amemos unos a otros, a que oremos unos por otros, que ya no tengamos ese amor por nuestro prójimo, hermanos, que realmente me dé por lo demás, hermanos. Y ese ejemplo lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo, el cual todo lo que le hicieron, y dice que Él encomendaba todas las cosas al Padre, hermanos, el que juzga justamente, al que le maldecían y no contestaba, hermanos, sino que Él callaba, hermanos. Es un ejemplo muy grande, hermanos. Y todavía yo en mi vida, ¿cómo reacciono ante estas circunstancias que me digan y le digo? Y no, hermanos, ya no debe ser así. En mi vida ya no puede vivir así, hermanos. Porque Dios está morando en nuestros corazones y en Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si el amor de Dios ya fue derramado en mi corazón, entonces yo tengo que amar a mi prójimo, hermanos. Tengo que amarlo, tengo que respetarlo, hermanos. Porque Dios ya derramó de su amor y Dios es amor, hermanos. Y Dios quiere que tengamos ese amor por nuestros prójimos. Que nos digan, muchas veces que nos hagan injusticias, no importa, hermanos, sí se puede, hermanos. Sí se puede y luego el Señor lo saca en victoria, hermanos. Dios lo pone en alto porque pues Dios no se queda con nada, hermanos. Dios es el que vela por nosotros y el Señor quiere que seamos esos hombres mansos y humildes de corazón, hermanos. Que seamos delante del Señor como Él quiere, hermanos. Y el ejemplo nos lo puso Él principalmente, hermanos. Que el Señor todo lo que le hicieron y Él, dice, como un cordero fue al matadero a morir por usted y por mí, hermanos. En el cual dice también en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Pero mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. Tenemos vida el día de hoy, gracias a Dios. Dice que el Señor está presto para perdonar toda falta, para perdonar todo pecado, hermanos. Si nos hemos desviado de su camino, hermanos, y hemos fallado y hemos pecado delante de la presencia del Señor, y hoy el Señor me tiene con vida, es porque Dios quiere darme esa vida, hermanos, que nos da esa vida eterna. Por eso hoy estamos aquí, hermanos. Porque el Señor nos quiere dar esa vida eterna. Dios nos quiere perdonar nuestros pecados. No es necesario que yo se los confiese, hermanos, ¿verdad? Porque Dios conoce los corazones. Dios conoce y escudriña la mente y el corazón de los hombres. Solamente está en que yo me ponga cuentas con mi Señor, ¿verdad? ¿Acaso no dice en Isaías, venid y pongámonos a cuenta? Dice, si vuestros pecados fueran rojos como la grana, como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana, dice el Señor. Por eso el Señor murió en la cruz, hermanos, por amor a nosotros. Y ahí fue donde Él clavó, echó todos nuestros pecados, hermanos. Y por eso, hermanos, solamente por Él, nada más Él nos puede dar ese perdón de pecados, hermanos. Solamente está en que el Señor yo reconozca y me humille delante de mi Señor y le pida perdón, hermanos. Porque realmente, hermanos, la vida nadie la tiene comprada. Y el Señor viene muy pronto, hermanos. Viene en breve y ya sea que el Señor venga o me llame a cuentas, ¿cómo está mi caminar? Miren, hermanos, me acompañan aquí a Efesios, por favor. Efesios vamos a leer en el 30 y 31, hermanos. Amén. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería
y maldicencia y toda malicia, dice el Señor. O sea, dice el Señor, quítate eso de tu vida, David. La malicia, la maldicencia, la gritería, la ira, toda malicia, dice el Señor. A ver si, no, quítatela, dice el Señor, quítate. Es muy claro, quítate, dice. De tu vida, eso, dice. Porque has sido sellado por el Espíritu Santo, dice el Señor. Y no contristéis al Espíritu. Tú no puedes, yo sé que tú no puedes, pero aquí estoy. Pero ese es el problema, aquí estoy y no vienes a mí, dice el Señor. Ese es el detalle. Que yo sé que mi vida está mal delante del Señor y yo me puedo llegar a justificar a mí mismo. Pero dice el Señor, cuando vamos a la palabra del Señor, hermanos, dice que es como una espada de dos filos que penetra el corazón, los tuétanos, el alma. Porque ahí es cuando yo me doy cuenta delante del Señor que digo, caray. Realmente yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Realmente yo pensaba que así yo tenía que ser porque así era mi carácter, pero no, dice. Me doy cuenta que para lo que en mí era bueno, para Dios es pecado, hermanos. Para lo que el hombre es sublime, para Dios es pecado. Por eso dice que esta palabra nos instruye, hermanos, nos corrige y es por amor a nosotros, hermanos. Por eso, porque esta palabra es viva y eficaz. ¿Sí? Y Dios quiere que tengamos esos frutos que den para vida eterna, hermanos, esos frutos que el Señor quiere. Jesús le dice a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Yo puedo ser un árbol con muchos frutos, pero muchas veces mi fruto puede estar seco. Por ejemplo, luego yo acompaño a mi esposa a comprar el mandado cuando tengo la oportunidad. La acompaño y vamos al mandado. Y a mí me gusta mucho el limón. Y yo veo unos limonzotes grandotes, verdes. Y vamos, estos están bien jugosos, están bien buenos. Pero resulta que cuando quiero utilizar ese limón, y al momento de exprimirlo, ¿qué creen? Ni una sola gota de limón sale. Ni una sola gota. Ni una. Pero se veía muy bueno el limón, ¿verdad? Se veía muy bueno. Pareciera que iba a tener mucho jugo. Fue un fruto vano, hermanos. Y Dios quiere que yo no tenga en mi vida esos frutos de la carne, hermanos. Ya fuera, en el nombre de Jesús, hermanos. Ya no puede haber eso en mi vida, esos frutos. Tiene que ver estos frutos de amor, como ahorita lo vamos aquí a ver en Gálatas. Esos frutos de paz, hermanos, ante la adversidad, que mi confianza esté en el Señor, hermanos, ante la adversidad. Que realmente esa paz que solamente Dios sabe dar esté en mi corazón, hermanos. Que realmente esa paz, hermanos, esté en mi vida, a pesar de la circunstancia que yo pudiera estar atravesando, por muy difícil que sea, que yo tenga esa paz. Que sepa yo esperar en el Señor, hermanos, en todo tiempo. A pesar de las circunstancias, que mi vida, que mi fe, mi confianza esté en Él, porque puedo reaccionar de muchas cosas, de muchas maneras. Pero Dios quiere que eso que hay en mí, esas cosas de la carne, se quiten, hermanos. Como veíamos aquí, esa amargura, ese enojo, esa ira, esa gritería, esa maldicencia y malicia. Y luego dice el 32 ahí en Efesios, dice, antes, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así quiere el Señor, hermanos. No que nos estemos criticando los unos a los otros, no que yo esté criticando a mi prójimo, no que en mi vida haya esa envidia porque mi prójimo, mi vecino está prosperando más que yo y ya trae carro nuevo y ahora ya le dieron una casa. No, hermanos, que eso no haya, que no haya esa raíz de amargura en mi corazón. Porque saben que todo eso se va a quedar aquí, hermanos. Nada nos vamos a llevar.
Aquí nomás nosotros vamos de paso, hermanos. Todos esos carros, esas casas, todos esos lujos, aquí se quedan. Mejor vamos a procurar hacer lo que Dios quiere. Amar a mi prójimo. Que mi vecino ya tiene esto, pues gloria a Dios, que le dé otro, hermanos. Que no haya esa envidia en mi corazón. Que haya ese amor, hermanos. Que mi vecino me hizo en mi trabajo X, pues no le hace. Yo lo amo en Cristo y lo perdono, hermanos. Que no agarre ese rencor hacia Él. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos. Híjole, perdón, hermanos, es que aquí se me seca mucho la boca, hermanos. Pero miren, hermanos, vamos aquí, por favor, acompáñenme aquí a Santiago. Gloria a Dios. Amén. Santiago 3, hermanos. Dice en el 14 dice. Pero, amén, hermanos. Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, dice el Señor. Porque dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice. Entonces, no me jacte, hermanos, quítese, dice el Señor, quítese toda malicia, quítese todo enojo, hermanos. Porque ¿cómo puedo decir que cómo puedo decir yo que estoy en el Señor si en mi vida todavía practico estas cosas? A ustedes yo los puedo mentir. Yo estoy en el Señor, hermanos, pero en mi vida todavía hay gritería, en mi vida hay malicia, en mi vida todavía tomo y tantas otras cosas. Y no, hermanos, dice, quítete, dice. Yo no puedo ser burlado, dice el Señor. Jamás. Jamás va a ser burlado el Señor. Pero el Señor hoy nos tiene con vida, hermanos. Hoy nos tiene con vida y dice que mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. Y Dios quiere que vayamos a Él, hermanos. Que busquemos de Él en todo tiempo, porque dice la palabra de Dios que dice, alejados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Y es verdad, hermanos. Alejados del Señor, nada podemos hacer. Por eso el Señor nos invita de continuo que lo busquemos, hermanos, en todo tiempo. Que escudriñemos sus escrituras, hermanos, porque ahí el Señor nos va a hablar, hermanos, nos va a enseñar cómo tiene que ser mi vida delante de la presencia del Señor. No aquí, hermanos, allá afuera, allá donde yo me muevo en mi trabajo, allá afuera con mis clientes, con los proveedores, con mis vecinos, allá es donde realmente tengo que demostrar esos frutos que el Señor quiere que tenga, hermanos. Allá, aquí afuera, no, hermanos, aquí adentro no, hermanos. Sí tenemos que demostrarlo, yo no digo que no, sí, pero allá afuera, hermanos. Allá afuera es donde realmente tiene que haber, hermanos, esos frutos. Esos frutos, miren, vamos, acompáñenme aquí a Gálatas, por favor. Híjole. Amén, hermanos. Eh, 5:22 de Gálatas, hermanos. Dice. Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Luego es gozo, paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos, dice el Señor. Hermanos, cuando realmente decidimos morir a las cosas del mundo, ahí se quedó el viejo hombre, hermanos, aquí. Ya ahí, hermanos, se quedó ahí sepultado, hermanos. Ya no tiene que adherirse a mi vida ese viejo hombre, hermanos. Ya, porque ya quedó ahí muerto. Porque habéis muerto, dice el Señor. Habéis muerto, dice, a las cosas del mundo. Y yo tengo que, si en mi vida hay esto, yo tengo que empezar a rogarle al Señor, a doblar rodilla y decirle: Señor, ten misericordia. Yo no puedo. En mi vida hay esto, en mi vida hay esto, hay aquello, hay el otro, pero y tú vienes en breve, Señor, mi vida no está comprada, tú en cualquier momento puedes tocarme y decirme: ¿sabes qué? Hoy vengo a pedirte cuentas. Y realmente, hermanos, no me voy a poder justificar delante del Señor. Muchas veces, no recuerdo, domingos atrás, una predicación muy bonita que a mí se me quedó muy grabada, de la puerta estrecha, hermanos, y la puerta espaciosa. Es muy cómodo andar por la puerta espaciosa, pero tenemos que entrar por esa puerta angosta, hermanos. Tenemos que entrar, tenemos que esforzarnos, y solamente eso es doblando rodillas, buscando la presencia del Señor en todo tiempo, hermanos, en todo momento. Ya no me puedo yo justificar a mí mismo, porque el Señor nos habla, hermanos, y hoy nos habló, nos está hablando, y principalmente a mi vida, hermanos, que tengo que quitar eso que a Dios no le agrada. Tengo que quitar eso que yo creo que es bueno, pero delante de la presencia de Dios no, hermanos. Y eso lo tengo que ir ya, hermanos, ya, rogándole al Señor que tenga misericordia, que me ayude a realmente a vivir esa vida en Cristo, hermanos, que me ayude a vivir ese gozo que Él quiere, hermanos, ese fruto del Espíritu de gozo, de benignidad, de tener ese amor a mi prójimo, ser bueno, hermanos, amarlo, respetarlo, tolerarlo, no criticarlo, no juzgarlo, porque muchas veces dice: tú que juzgas, tienes aquí, dice el Señor, la viga. ¿Cómo? Y el Señor es el que conoce los corazones, hermanos. Dios es el que juzga justamente, hermano. Y tenemos que empezar a escudriñar, a alimentarnos de la palabra, como decía en el testimonio, hermanos. Tenemos que alimentarnos de esto para que en el corazón haya la palabra de Dios. Que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Y en mi vida tiene que haber esto, hermanos, palabra del Señor, para que yo pueda expresar en mi vida esto, hermanos. Y que sea el Señor el que me recuerde: no juzgues, mira, tolera, sé paciente, no seas aventajoso, y tantas otras cosas, hermanos, que el Señor quiere que en mi vida váyase quitando de mí todo eso, como dice en Efesios, hermanos. Porque Dios es paciente, hermanos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es lo que quiere el Señor, hermanos, que volvamos al arrepentimiento para estar delante de la presencia del Señor, hermanos. Porque tantas circunstancias que se está viviendo hoy en día, hermanos, a nivel mundial, tantas situaciones que se están presentando, hermanos, ya aquí en Querétaro, no vayamos tan lejos, aquí en Querétaro, hermanos, muchas situaciones muy difíciles. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados en el Señor. Tenemos que estar preparados, hermanos, para toda buena obra, hermanos. Y tantas cosas que se escuchan ya aquí, que años atrás no se escuchaban, pero ya se empiezan a escuchar, hermanos. Aquí y en todos lados, que como dice la palabra, que la maldad aumentaría y está aumentando en gran manera.
tanta gente que los secuestran, que los matan, que se escuchan, que ya encontraron a tal allá y tantas cosas, hermanos. Pero en mi vida tengo que estar preparado para cualquier circunstancia, hermanos. Mi vida tiene que estar preparada, hermanos, con ese fruto de paz, tener esa paz. Hoy en día, híjole, la paz, mucha gente le hace falta mucha paz, hermanos, hoy en día. Fíjese que yo una de las cosas, antes de conocer a Cristo, en mi vida yo no tenía paz. Yo sentía un vacío en mi corazón que yo le decía a mi esposa, oye, no sé, yo siento algo en mi corazón que yo necesito llenarlo, no sé con qué. Le digo, no sé con qué, le digo, no sé, le dije, yo necesito algo. Y me decía, pues qué, le digo, pues no sé, le digo, pero yo necesito algo, me siento un vacío en mi corazón. Esa paz, hermanos, que mucha gente le hace falta, hermanos, esa paz que solamente Dios puede dar. Yo me acuerdo que yo andaba trabajando, mis abuelos y mis tíos por parte de mi papá conocen del evangelio de hace muchísimos años, cuando todavía la iglesia se hacía allá por el Seguro, desde aquel entonces. Y quiera o no, hermano, pues como se cumple la palabra, que se queda en la mente y en el corazón. Y yo andando ya, antes de conocer a Cristo, que les comento que sentía ese vacío en mi corazón, le decía, voy a ir a buscar a mi abuela, porque ella me decía, no me acuerdo cómo orar. Yo quería orar al Señor, quería platicar con el Señor, quería decirle que Él me ayudara por lo que yo estaba sintiendo en mi corazón. Pero ¿qué creen? Nunca fui. Por una cosa y otra, nunca pasé a verla. Y yo me acordaba que ella me decía, mira, cuando te sientas triste, solo, órale al Señor. Pero ella me decía, ¿no? La oración es platicar con el Señor, hermanos. Pero yo no sabía, a mí ya se me había olvidado, porque eso me lo enseñaron muy pequeño. Y yo quería, hermanos, por ese vacío en mi corazón. Pero le doy gracias a Dios que cuando mi papá se bautizó y nos invitó y venimos todos, hermanos. Después dejé de venir como 1 mes, 2 meses a la iglesia y el Señor aquí tocó mi corazón y el Señor llenó ese vacío que había en mi corazón. El Señor llenó ese vacío en mi corazón, hermanos, esa paz. Tenemos que tener esa paz en nuestras vidas, hermanos. A pesar de las circunstancias que se presente, esa paz solamente el Señor nos la va a dar y que nadie ni nada nos lo quite, hermanos. Esa preciosa paz, esa paciencia, hermanos. Tenemos que saber esperar en el Señor. Tenemos que saber esperar en el Señor. Esperar en Él en todo tiempo, hermanos. Ser pacientes. No desesperarnos ni nos dejemos engañar por el enemigo que Dios no nos escucha. No, hermano, esas son mentiras de Satanás. Dios escucha a sus hijos, hermanos. Y tenemos que ser pacientes, hermanos. Benignidad, ser buenos, hermanos. Bondad, ser bondadoso. Darnos por los demás, hermanos. Darnos por nuestro prójimo, por aquellos que están padeciendo hambre, hermanos. Darles, despojarnos, hermanos, que es lo que el Señor quiere. Pues dice que es mejor dar que recibir, hermanos. Fe, hermanos, que el Señor nos aumenta la fe. Mansedumbre, la templanza, hermanos. Ser templado. A pesar de lo que sea, hermanos, tenemos que tener esa certeza, hermanos. Tenemos que tener esa templanza, estar bien cimentados en la roca que es Cristo, hermanos. Que lo que venga, hermano, estar bien cimentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, para que no nos mueva nada, hermanos. Hermanos, pues yo creo que este es el tema, hermanos, que el Señor me dio. A lo mejor es muy breve, pero crea, hermanos, que el Señor primeramente tiene que hablar a uno, hermanos. Tiene que hablar a uno, hermanos, y hoy tenemos vida. No echemos en saco roto esta palabra. Dios conoce mi vida, Dios conoce su vida, usted conoce cómo está caminando delante del Señor, yo conozco en qué le estoy fallando al Señor. Y el Señor hoy me tiene con vida porque el Señor quiere que vaya a Él y que Él sea, hermanos, el que me limpie, Él sea
el que me ayude a que se quite de mi vida esa gritería, lo que dice en Efesios, ese enojo, esa malicia, esa maldicencia, que se quite, hermanos. Solamente por el poder de nuestro Señor Jesucristo no lo va a poder quitar, hermanos. Por nuestras propias fuerzas, créanme lo que no, hermanos, jamás. Lo podrá dejar una, dos veces, un mes, a lo mucho, por sus propias fuerzas. Pero ¿sabe qué? Después va a pasar lo mismo. Pero cuando el Señor obra, el Señor lo arranca desde raíz todo eso, hermanos, y nos hace libres para su honra y su gloria solamente, hermanos, para vivir una vida en Cristo como Él quiere, hermanos, que vivamos una vida en Cristo, porque Él viene en breve, hermanos, y estemos preparados. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde.